Isla MacLeod había perfeccionado su actuación durante 7 años completos. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las montañas escarpadas de las tierras altas escocesas, abría sus ojos color avellana solo para cerrarlos inmediatamente después, recordándose que debía mantener la mirada vacía y sin enfoque que había practicado miles de veces frente al pequeño espejo roto que escondía bajo su cama. A los 23 años, Isla había vivido más de la mitad de su vida fingiendo una ceguera que nunca tuvo. Todo había comenzado cuando tenía 16 años, justo después de que su padre, el Laird Angus MacLeod, muriera en batalla contra el clan rival Mackenzie. Su tío Broderick había asumido el liderazgo del clan, y con él llegaron tradiciones que Isla encontraba aterradoras. La más aterradora de todas era la costumbre de que las mujeres del clan fueran entregadas en matrimonio a los guerreros más feroces, como premio por sus victorias en batalla. Isla había visto cómo sus primas y amigas eran casadas con hombres brutales que las trataban como posesiones, no como personas. La noche antes de que su tío anunciara su compromiso con Callum MacLeod, el guerrero más violento del clan, Isla había tomado la decisión más valiente y desesperada de su vida. Durante una tormenta particularmente violenta, había fingido un accidente. Tropezó en las escaleras del castillo, golpeándose la cabeza contra la piedra fría. Cuando despertó, mantuvo los ojos cerrados y comenzó su actuación. «No puedo ver», había murmurado con voz temblorosa. «Todo está oscuro». El curandero del clan, un anciano sabio llamado Fergus, había examinado sus ojos cuidadosamente. Isla había mantenido la mirada fija en el vacío, sin reaccionar a ningún movimiento frente a ella, sin parpadear cuando él pasaba su mano cerca de su rostro. «La muchacha ha perdido la vista», había declarado Fergus solemnemente. «El golpe debe haber dañado algo dentro de su cabeza. No hay nada que yo pueda hacer». Y así, en un instante, Isla había pasado de ser un premio codiciado a ser una carga para el clan. Callum MacLeod había rechazado el compromiso inmediatamente. No quería una esposa que no pudiera ver, cocinar apropiadamente o cuidar de su hogar y sus futuros hijos. Durante los siguientes 7 años, Isla había vivido en una esquina olvidada del castillo MacLeod, realizando tareas simples que se esperaba que pudiera hacer una mujer ciega: hilar lana, ayudar en la cocina bajo supervisión y ocasionalmente cantar durante las celebraciones del clan, pero en secreto, Isla veía todo. Había aprendido a moverse por el castillo con los ojos cerrados, memorizando cada paso, cada esquina, cada desnivel en el piso de piedra. Durante las noches, cuando todos dormían, abría los ojos y leía los libros que su padre le había dejado. Practicaba escribir con pluma y tinta y observaba las estrellas desde su pequeña ventana. Había desarrollado un sistema complejo para mantener su engaño. Nunca miraba directamente a las personas cuando hablaban. Siempre extendía las manos ligeramente al caminar, como si buscara obstáculos. Tropezaba ocasionalmente para mantener la ilusión. Y lo más importante, nunca mostraba reacción a cosas que solo alguien que pudiera ver notaría. Era una prisión de su propia creación, pero era mejor que la alternativa. Esta mañana particular, Isla se despertó con el sonido de cuernos de guerra resonando a través de las montañas. Era un sonido que no había escuchado en años, y su corazón se aceleró con miedo instintivo. «Invasión», gritó alguien en el patio del castillo. «Los Campbell están atacando». Isla se levantó rápidamente de su cama, casi olvidando mantener sus ojos cerrados en el pánico. Se obligó a respirar profundamente y a caminar lentamente hacia la puerta de su pequeña habitación,
con las manos extendidas como siempre. El castillo era un caos. Podía escuchar a los guerreros corriendo hacia las murallas, el sonido de espadas siendo desenvainadas, gritos de órdenes y preparativos para batalla. Las mujeres y niños estaban siendo reunidos en el gran salón, el lugar más seguro durante un ataque. «Isla», gritó Moira, una de las sirvientas tomándola del brazo. «Ven conmigo, tenemos que ir al gran salón». Isla permitió que Moira la guiara, manteniendo su expresión vacía y desorientada, aunque cada fibra de su ser quería correr hacia la ventana más cercana para ver qué estaba pasando. Una vez en el gran salón, Isla se sentó en un rincón como siempre hacía durante emergencias. Las otras mujeres hablaban nerviosamente entre ellas. «Dicen que es Ewan Campbell», murmuró una de las mujeres, «el nuevo líder del clan Campbell». «He escuchado historias terribles sobre él», agregó otra. «Dicen que es despiadado en batalla, que nunca muestra misericordia. Dicen que tiene una cicatriz que le cruza todo el rostro de una batalla cuando era apenas un muchacho. ¿Por qué nos atacaría? Hemos mantenido la paz con los Campbell durante años». Isla escuchaba todo mientras mantenía su mirada perdida hacia la pared de piedra. En realidad sabía exactamente por qué los Campbell atacaban. Su tío Broderick había estado robando ganado de las tierras Campbell durante meses, culpando a bandidos. Ella lo sabía porque había escuchado sus conversaciones cuando creía que nadie más estaba presente. Después de todo, ¿quién se preocuparía por lo que escuchara una mujer ciega? El sonido de batalla continuó durante horas. Isla podía escuchar el choque de espadas, los gritos de hombres muriendo, el rugido de fuego. En un momento, parte de la muralla del castillo se derrumbó con un estruendo que hizo temblar todo el edificio, y entonces, abruptamente, todo se quedó en silencio. El silencio era, de alguna manera, más aterrador que el sonido de batalla. Las mujeres en el gran salón se abrazaban unas a otras susurrando oraciones. La puerta del gran salón se abrió violentamente, golpeando contra la pared de piedra. Isla mantuvo su expresión neutral, pero su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Las mujeres y niños no serán lastimados», anunció una voz profunda y autoritaria. «Pero todos deben presentarse ante mí ahora. Soy Ewan Campbell, y este castillo ahora es mío». A través de sus pestañas apenas abiertas, Isla pudo ver al hombre que había hablado. Era alto e imponente, con cabello negro largo atado en una cola, y efectivamente tenía una cicatriz que le cruzaba desde la frente izquierda hasta la mejilla derecha. Sus ojos eran de un gris tormentoso y había una intensidad en ellos que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de su engaño con solo una mirada. Ewan Campbell caminó lentamente por el gran salón, observando a cada mujer y niño. Algunos de sus guerreros lo acompañaban, todos cubiertos de sangre y sudor de la batalla. «¿Dónde está Broderick MacLeod?», preguntó Ewan. «Muerto, mi señor», respondió uno de sus hombres. «Cayó defendiendo la muralla sur». Ewan asintió sin mostrar emoción. «¿Y el resto del liderazgo del clan?». «La mayoría muertos o heridos gravemente». Isla sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Su tío había sido cruel, pero seguía siendo familia. Ewan continuó su inspección del salón hasta que llegó al rincón donde Isla estaba sentada. Se detuvo frente a ella y Isla pudo sentir la intensidad de su mirada evaluándola. «¿Y esta?», preguntó dirigiéndose a Moira, que estaba cerca. «Es Isla MacLeod, mi señor, sobrina del antiguo Laird. Ella está ciega, mi señor».
Ha estado ciega por años. Hubo una pausa larga. Isla mantuvo su respiración constante, su expresión vacía, su mirada sin enfoque fija en algún punto más allá del hombro de Ewan. «Ciega», repitió Ewan, y había algo en su tono que Isla no pudo interpretar. «¿Cómo ocurrió?» «Un accidente, mi señor. Se cayó de las escaleras hace 7 años y perdió la vista». Ewan se agachó frente a Isla, poniéndose a su nivel. Ella podía sentir su presencia, su calor, el olor a batalla que emanaba de él. «Mírame», ordenó. Isla mantuvo su mirada vacía, sin cambiar su expresión. «No puede verlo». «Mi señor», explicó Moira nerviosamente, «está completamente ciega». Ewan extendió su mano rápidamente hacia el rostro de Isla, deteniéndola a centímetros de sus ojos. Era una prueba vieja, una que Isla había pasado cientos de veces. No parpadeó, no reaccionó de ninguna manera. Pero lo que no esperaba era que Ewan notara la tensión casi imperceptible en sus hombros, la manera en que sus dedos se apretaron ligeramente en su regazo. Eran señales tan sutiles que nadie más las habría notado. Nadie, excepto un guerrero entrenado para leer a sus enemigos. Ewan se levantó lentamente y cuando habló, su voz tenía un tono que hizo que el estómago de Isla se tensara con aprensión. «Interesante», murmuró, «muy interesante». Y en ese momento, Isla supo que su secreto de 7 años estaba en peligro. Ewan Campbell había pasado toda su vida perfeccionando el arte de leer a las personas. En batallas y negociaciones políticas, saber cuándo alguien mentía podía ser la diferencia entre la vida y la muerte, y cada instinto que poseía le decía que había algo peculiar sobre Isla MacLeod. Durante los siguientes días, mientras establecía su control sobre el castillo conquistado, Ewan se encontró observando a la supuesta mujer ciega más de lo que debería. Había algo en la manera en que se movía, demasiado segura para alguien sin vista, aunque lo hacía con manos extendidas y pasos cuidadosos. La había visto en el patio, hilando lana con las otras mujeres. Sus dedos trabajaban con una precisión que parecía ir más allá del mero tacto. Cuando otra mujer dejó caer accidentalmente un huso cerca de Isla, ella había comenzado al alcanzarlo antes de que el sonido del objeto golpeando el suelo terminara de resonar. ¿Cómo sabía exactamente dónde estaba? «Mi señor», le dijo su segundo al mando, Duncan, «las provisiones del castillo están siendo inventariadas. Los MacLeod tenían más ganado del que deberían, confirma nuestras sospechas». Ewan asintió, pero su atención se distrajo cuando vio a Isla cruzar el patio. Una de las gallinas del castillo corrió directamente hacia su camino. Isla se desvió ligeramente, evitándola con una precisión que parecía demasiado perfecta. «Duncan», dijo Ewan abruptamente, «¿qué sabes sobre la sobrina de Broderick? ¿La ciega?» «No mucho, mi señor. Ha vivido aquí tranquilamente por años. La gente del clan dice que era diferente antes de su accidente, más vivaz. ¿Y nadie cuestiona su ceguera?» Duncan se encogió de hombros. «¿Por qué lo harían? No puede ver, es obvio. No reacciona a nada visual». Pero Ewan no estaba tan seguro. Decidió realizar un experimento. Esa tarde, durante la cena en el gran salón, ordenó que Isla fuera sentada en la mesa principal. Era inusual. Normalmente comía con las sirvientas en las mesas laterales. «No es necesario, mi señor», había protestado Moira. «Isla está acostumbrada a...» «La sobrina del antiguo Laird merece un lugar de honor», interrumpió Ewan, sus ojos fijos en Isla mientras hablaba. Isla fue guiada a la mesa principal y sentada a la derecha de Ewan. Él podía ver la tensión en sus hombros,
aunque su expresión permanecía serena y vacía. Durante la cena, Iwan deliberadamente dejó caer su cuchillo. El sonido del metal golpeando la mesa de madera fue fuerte en el salón relativamente silencioso. Isla no reaccionó, lo cual era apropiado para alguien acostumbrado a sonidos repentinos. Pero entonces Ewan levantó su copa de vino silenciosamente y la movió más cerca de Isla. La acercó más y más, hasta que estuvo a apenas centímetros de su brazo. Una persona ciega no tendría manera de saber que la copa estaba ahí. Pero cuando Isla alcanzó el pan, su mano se desvió ligeramente, evitando la copa por centímetros sin tocarla. Iwan sonrió. Ahí estaba, la evidencia que buscaba. «Dime, Isla MacLeod», dijo en voz alta, «¿cómo es vivir en oscuridad constante?» Isla volteó su rostro hacia su dirección, su mirada sin enfoque. «Es todo lo que he conocido por 7 años, mi señor. Ya no recuerdo cómo es ver. ¿No recuerdas el color del cielo? ¿El verde de las montañas? Los recuerdos se desvanecen, mi señor». «Qué triste debe ser», continuó Iwan, observando cada microexpresión en su rostro, «no poder ver la belleza que te rodea». He aprendido a encontrar belleza en otras cosas. El sonido del viento, el tacto de la lana entre mis dedos, las canciones que cantamos. Era una respuesta perfecta, practicada, pero Iwan notó cómo sus dedos se habían tensado ligeramente alrededor del pan que sostenía. Esa noche, Iwan convocó a Fergus, el curandero del clan MacLeod. «Quiero saber todo sobre el accidente de Isla MacLeod», ordenó. Fergus, ahora viejo y frágil, se veía nervioso ante el nuevo señor del castillo. «Fue hace 7 años, mi señor. Se cayó de las escaleras durante una tormenta. Cuando despertó, ya no podía ver. ¿Examinaste sus ojos?» «Por supuesto. No había daño visible, pero a veces el daño está dentro de la cabeza, donde no podemos verlo». «¿Y nunca sospechaste que pudiera estar fingiendo?» Fergus se quedó callado por un momento demasiado largo. «¿Fergus?», presionó Ewan. Al principio tuve mis dudas», admitió el anciano. Sus ojos se veían perfectamente saludables, pero pasó todas las pruebas. No reaccionaba a movimientos, no parpadeaba cuando pasaba mi mano cerca de su rostro, y, honestamente, mi señor no tenía razón para fingir. ¿Por qué alguien elegiría vivir como ciega? «Esa», dijo Ewan, «es exactamente la pregunta correcta». Durante los siguientes días, Iwan observó a Isla con atención renovada. La vio tropezar ocasionalmente, lo cual parecía auténtico. La vio pedir ayuda para tareas que requerirían vista. La vio sentarse en su pequeña habitación en la torre, perfectamente inmóvil, durante horas, pero también notó pequeñas inconsistencias. La manera en que su cabeza seguía imperceptiblemente el movimiento de las personas, como sus ojos, aunque sin enfoque, parecían moverse naturalmente, no fijos en un punto como los de los verdaderos ciegos que había conocido. Una tarde, decidió realizar la prueba definitiva. Esperó hasta que Isla estuviera sola en el jardín del castillo, sentada en un banco de piedra. Se acercó silenciosamente desde atrás, sin hacer ningún ruido. Cuando estuvo a solo un paso de ella, deliberadamente derribó una pequeña maceta de cerámica del muro detrás de ella. La maceta cayó directamente hacia su cabeza. En un instante, Isla levantó su mano y atrapó la maceta, deteniéndola antes de que la golpeara, y entonces se congeló. Dándose cuenta de su error, Ewan se movió rápidamente, posicionándose frente a ella. Cuando Isla lentamente abrió los ojos completamente, por primera vez en 7 años, frente a otra persona, se encontró mirando directamente a los ojos grises e intensos de Ewan Campbell. «Así que sí puedes ver»,
dijo él suavemente, pero su voz tenía un tono peligroso. Isla no dijo nada. No había nada que pudiera decir. Después de 7 años de engaño perfecto, había sido desenmascarada en un solo momento de instinto. «Has mentido a tu clan durante 7 años», continuó Iwan. «Has fingido una discapacidad ¿para qué exactamente?». Isla finalmente habló, su voz temblando ligeramente. «Para sobrevivir». ¿Sobrevivir? Eras la sobrina del Laird, vivías en un castillo, tenías comida y protección. «No entiende nada», dijo Isla, y por primera vez había fuego en su voz. «Pero supongo que un hombre nunca entendería». Ewan la estudió por un largo momento. «Entonces explícamelo». Y así, en el jardín del castillo bajo el cielo gris de Escocia, Isla comenzó a contar la verdad que había guardado durante 7 años. Isla sabía que no tenía sentido seguir mintiendo. Ewan Campbell había descubierto su secreto y ahora su destino estaba completamente en sus manos. Pero algo en la manera en que la miraba, esperando pacientemente su explicación, le dijo que al menos merecía escuchar su historia. «Cuando mi padre murió», comenzó, bajando la maceta que todavía sostenía en sus manos, «tenía 16 años. Mi tío Broderick asumió el liderazgo del clan y con él vino una tradición que mi padre había prohibido durante su gobierno». «¿Qué tradición?». «Las mujeres del clan eran entregadas en matrimonio a los guerreros como premios. Los hombres que mataban más enemigos, que demostraban más ferocidad en batalla, recibían las mejores esposas. No importaba si las mujeres consentían, no importaba si los hombres eran crueles o violentos». Ewan no interrumpió, simplemente la observaba con esos ojos penetrantes. «Mi tío prometió entregarme a Callum MacLeod», continuó Isla, y su voz tembló al mencionar el nombre. Callum era el guerrero más despiadado del clan. Había tenido 2 esposas antes. La primera murió durante el parto de su tercer hijo en 2 años. La segunda fue encontrada en el fondo de un barranco. Todos dijeron que fue un accidente. ¿Y tú creíste diferente? Yo había visto los moretones que ella trataba de esconder, los huesos rotos que explicaba como caídas. Sí, creí diferente». Isla se levantó del banco y caminó hacia el muro del jardín, mirando hacia las montañas distantes. Era extraño poder mirar libremente después de tantos años de mantener sus ojos cerrados o sin enfoque. «La noche antes de que Broderick anunciara mi compromiso, tomé la decisión más desesperada de mi vida. Durante una tormenta, fingí caer por las escaleras. Me golpeé la cabeza lo suficientemente fuerte para tener un moretón real, pero no tanto como para causarme daño permanente. ¿Y simplemente fingiste estar ciega? No fue tan simple. Tuve que estudiar cómo se movían las personas ciegas, cómo reaccionaban al mundo. Pasé noches enteras practicando cómo caminar sin mirar, cómo mantener mis ojos sin enfoque, cómo no reaccionar a movimientos repentinos. 7 años, murmuró Iwan. 7 años de mantener ese engaño cada momento de cada día. Eso requiere una disciplina extraordinaria. Requiere desesperación, corrigió Isla. Cuando la alternativa es ser propiedad de un hombre violento, el engaño se vuelve fácil. Iwan fue silencioso durante un largo momento. Isla podía sentir su mirada sobre ella, evaluando, juzgando. Finalmente, habló. «¿Y qué habrías hecho si Callum hubiera decidido casarse contigo de todas formas, ciega o no?» «Tenía un cuchillo escondido bajo mi colchón», respondió Isla simplemente. «Si él hubiera insistido, habría preferido morir libre que vivir como su propiedad». La honestidad brutal de su respuesta pareció sorprender a Iwan.
¿Habrías matado a Callum? Me habría matado a mí misma antes de permitir que me tocara. Hubo un largo silencio. El viento soplaba a través del jardín, trayendo el olor a brezo y lluvia distante. ¿Sabes lo que debería hacer contigo?, preguntó Awan finalmente. Has engañado a todo un clan durante años. Has desperdiciado recursos que podrían haberse usado en alguien verdaderamente necesitado. Lo sé, respondió Isla volteando para mirarlo directamente. Y puedes hacer lo que quieras conmigo. Matarme, desterrarme, entregarme al próximo hombre violento que te pida una esposa. Al menos ahora no tendré que fingir más. ¿No tienes miedo? He vivido con miedo cada día durante 7 años. Miedo de ser descubierta, miedo de lo que pasaría cuando lo fuera. Ahora que finalmente ha pasado, honestamente, hay cierto alivio en ello. Ewan caminó hacia ella, acortando la distancia entre ellos. Isla se obligó a mantener su posición, a no retroceder, a mirarlo directamente a los ojos. No voy a matarte, dijo él finalmente, ni desterrarte, ni entregarte a nadie. Isla parpadeó, sorprendida. ¿Por qué no? Porque entiendo lo que es hacer cosas desesperadas para sobrevivir. Porque reconozco valentía cuando la veo, incluso si viene disfrazada de engaño. Y porque se detuvo, como si estuviera considerando sus próximas palabras cuidadosamente. ¿Por qué? Porque podría ser útil para mí. Esa no era la respuesta que Isla había esperado. ¿Útil cómo? Ewan se volteó mirando hacia el castillo. Has pasado 7 años observando a todos mientras creían que no podías verlos. Has escuchado conversaciones que nunca habrían tenido frente a alguien que pudiera ver. Conoces los secretos de este clan, las lealtades, las traiciones. Eso es información valiosa. Isla sintió un escalofrío de aprensión. ¿Quieres que sea tu espía? Quiero que compartas lo que sabes. Y después, quiero que continúes tu actuación. ¿Continuar fingiendo ser ciega? Al menos por ahora. Los MacLeod que quedan aún no aceptan completamente mi liderazgo. Algunos están planeando rebelión. Si creen que sigues ciega, hablarán libremente frente a ti. Y tú me dirás lo que escuches. Isla consideró la propuesta. En cierta manera, no era diferente de lo que había estado haciendo durante años, observar y escuchar sin ser notada. Pero ahora estaría haciéndolo deliberadamente, con un propósito. ¿Y si me niego? Entonces tu secreto será revelado al clan. Deja que ellos decidan tu castigo por el engaño. No era realmente una elección. Si el clan descubría que había estado fingiendo, la tratarían como traidora. Y ahora, sin la protección de su tío, sin importar cuán cruel hubiera sido, estaría completamente vulnerable. ¿Y qué gano yo de este arreglo? Protección, un lugar en el castillo y... Ewan la miró con una expresión que ella no pudo interpretar completamente. Mi palabra de que nunca serás forzada a casarte contra tu voluntad. Esa última promesa era más de lo que Isla había esperado. La miraba con sinceridad, y algo en sus ojos le dijo que Ewan Campbell era un hombre que mantenía sus promesas. ¿Tu palabra?, preguntó ella. Mi palabra como líder del clan Campbell y como el hombre que ahora gobierna estas tierras. Isla extendió su mano, un gesto audaz para una mujer dirigiéndose a un líder de clan. Entonces acepto tu propuesta. Ewan tomó su mano, y el apretón fue firme y cálido. Pero, agregó Isla, esto funciona en ambos sentidos. Si voy a ser tus ojos y oídos, tú debes protegerme no solo de matrimonios forzados, sino de cualquier hombre que intente tomarme contra mi voluntad. Acordado. Y nunca revelarás mi secreto. Ewan dudó. No puedo prometer eso para siempre,
pero lo mantendré mientras sea útil para ambos. No era una promesa perfecta, pero era mejor que nada. Hay una cosa más que necesitas saber, dijo Isla, retirando su mano. Si voy a darte información sobre el clan, debes saber que no toda es oscura. Hay buena gente aquí, gente que merece tu protección tanto como tu liderazgo. Lo sé, no pretendo castigar a todo un clan por las acciones de su antiguo líder. Isla asintió lentamente. Entonces tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo. Mientras caminaban de vuelta hacia el castillo, Isla manteniendo su actuación de movimientos cuidadosos para cualquiera que pudiera estar observando, se dio cuenta de que su vida había cambiado fundamentalmente en un solo día. Ya no era simplemente la mujer ciega ocultándose en las sombras. Ahora era una conspiradora, una espía, una aliada del hombre que había conquistado su hogar. Y extrañamente, por primera vez en 7 años, sentía algo parecido a la esperanza. Durante las siguientes semanas, Isla se convirtió en los ojos y oídos secretos de Iwan dentro del castillo. Continuó su actuación de ceguera con perfección renovada, pero ahora con un propósito diferente. Las conversaciones que escuchaba, las conspiraciones que presenciaba, todo era reportado a Ewan durante sus reuniones privadas nocturnas en la Torre Norte. Dougal MacLeod está reuniendo hombres leales, informó Isla una noche. Planean un ataque durante la próxima luna nueva. Ewan escuchaba atentamente, su rostro iluminado por la luz de las velas. ¿Cuántos hombres? 20, tal vez 25. No son suficientes para tomar el castillo, pero podrían causar daño significativo. ¿Y qué propones? Isla parpadeó sorprendida. ¿Estás preguntando mi opinión? Eres quien está en el campo, por así decirlo. ¿Qué harías tú? Isla consideró la pregunta. Durante semanas, Ewan había solicitado no solo información, sino también sus ideas sobre cómo manejar las diversas situaciones. Era algo tan diferente de cómo su tío la había tratado que al principio no sabía cómo responder. Dougal es leal pero imprudente, dijo finalmente. No actúa por malicia, sino por sentido de deber hacia el antiguo Laird. Si le das una oportunidad de servirte honorablemente, la tomará. ¿Sugieres que lo confronte? Sugiero que le des una razón para luchar por ti en lugar de contra ti. Los hombres como Dougal necesitan un líder que respeten, no uno que teman. Ewan sonrió ligeramente. Sabios consejos para alguien que ha estado fingiendo ser ciega durante 7 años. He tenido mucho tiempo para observar y aprender. Lo que Isla no mencionó era que había estado observando a Iwan también. Durante sus semanas de interacción, había aprendido que era diferente de lo que esperaba. No era el guerrero brutal sin corazón que los rumores describían. Era firme pero justo, exigente pero no cruel. Había visto cómo trataba a sus hombres con respeto, cómo escuchaba las quejas de los aldeanos, cómo castigaba a aquellos que abusaban de su poder. Y más perturbador aún, se había dado cuenta de que comenzaba a confiar en él. ¿Isla? La voz de Iwan interrumpió sus pensamientos. Te has quedado callada. Perdón. Solo estaba pensando. ¿En? Isla dudó. No podía decirle que había estado pensando en él. En su lugar, desvió la conversación. En que pronto necesitaré una razón para dejar de fingir. Han pasado 7 años. Si súbitamente recuperara la vista, nadie lo cuestionaría como un milagro. Iwan la miró con intensidad. ¿Quieres dejar de fingir? No sé. Durante 7 años ha sido mi protección. Sin ella, soy solo otra mujer del clan, vulnerable a ser entregada en matrimonio. Prometí que nunca serías forzada a casarte.
y yo confío en tu palabra. Pero ¿qué pasa cuando ya no seas el líder? ¿Qué pasa si mueres en batalla o si otro clan conquista estas tierras? Era una pregunta que Iwan no tenía respuesta lista. Después de un momento preguntó: ¿qué quieres realmente, Isla? Si pudieras elegir cualquier vida, ¿cuál sería? Nadie le había hecho esa pregunta antes. Isla se quedó callada, considerando. Querría libertad, dijo finalmente. Libertad para leer, para aprender, para pensar y hablar sin temor. Querría ser valorada por mi mente, no solo por mi capacidad de dar hijos a un hombre. Querría... Se detuvo, dándose cuenta de cuánto había revelado. ¿Querrías qué? Presionó Iwan suavemente. Querría ser vista como una persona completa, no como propiedad. Ewan se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas oscuras. Mi hermana decía algo similar antes de morir. Isla sintió su sorpresa. Ewan rara vez hablaba de su familia. No sabía que tenías una hermana. Fiona era 2 años menor que yo, inteligente, valiente, apasionada. Mi padre intentó casarla con un lord mucho mayor cuando tenía 16 años. Su voz se endureció. Ella se negó. Él la golpeó. Ella huyó. ¿Qué pasó? La encontraron 3 días después en el bosque. Había muerto de frío durante la noche. Prefirió morir libre que vivir como propiedad de un hombre que no amaba. El silencio llenó la habitación. Isla finalmente entendió algo fundamental sobre Iwan Campbell. Por eso prometiste protegerme. Por eso prometí protegerte. Y por eso nunca obligaría a ninguna mujer bajo mi gobierno a casarse contra su voluntad. Isla se levantó y caminó hacia él. Por primera vez, puso su mano en su brazo, un gesto de consuelo. Lo siento por tu hermana. Ewan la miró, y en sus ojos grises había una vulnerabilidad que raramente mostraba. Yo también. Cada día. Estaban de pie muy cerca uno del otro. Isla podía sentir el calor de su cuerpo, ver cada detalle de la cicatriz que cruzaba su rostro. Su corazón latía más rápido de lo que debería. Isla, murmuró Iwan, su voz más baja, más íntima. ¿Sí? Necesito que sepas algo. ¿Qué? Él levantó su mano y gentilmente tocó su mejilla. Era el primer toque genuinamente suave que había experimentado de él. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte, y mereces esa libertad que deseas. Isla sintió que su respiración se aceleraba. Había algo en la manera en que la miraba, en cómo su mano se quedaba en su mejilla, que hacía que todo su cuerpo reaccionara de maneras que no esperaba. Ewan. Pero antes de que pudiera decir más, el sonido de pasos apresurados en las escaleras los separó abruptamente. Duncan irrumpió en la habitación. Mi señor, hay problemas. Dougal MacLeod ha movido su ataque. Es esta noche. Iwan inmediatamente cambió a modo de líder militar, la vulnerabilidad desapareciendo de su expresión. ¿Cuántos hombres? 30. Más de lo que esperábamos. Ewan miró a Isla. ¿Sabías sobre esto? No. Cuando lo escuché hace 3 días, el plan era la luna nueva. Alguien debe haberle advertido que teníamos conocimiento del plan original, dijo Duncan. Ahora ataca antes de que podamos prepararnos. Iwan maldijo en gaélico. Reúne a los hombres. Preparen las defensas. Isla, regresa a tu habitación y mantente ahí hasta que esto termine. Pero Isla no se movió. Puedo ayudar. Es demasiado peligroso. Conozco el castillo mejor que cualquiera. Sé dónde Dougal planea atacar. ¿Cuáles son los puntos débiles de las defensas? ¿No? Ewan, he vivido aquí toda mi vida. Puedo... He dicho que no. Su voz era firme, sin espacio para argumentos.
No arriesgaré tu vida. Había algo en cómo lo dijo que hizo que el corazón de Isla se acelerara por razones completamente diferentes. ¿Por qué? Preguntó suavemente. No soy tu responsabilidad más allá de nuestro acuerdo. Ewan la miró por un momento largo, y en sus ojos había algo que no había estado ahí antes. Eres más que un acuerdo para mí. Antes de que Isla pudiera procesar esas palabras, Ewan salió de la habitación con Duncan, dejándola sola con su corazón latiendo salvajemente y su mente llena de pensamientos confusos. ¿Qué había querido decir con eso? Pero no tenía tiempo para reflexionar. Podía escuchar el sonido de preparativos de batalla resonando a través del castillo, y a pesar de las órdenes de Ewan, Isla sabía exactamente qué tenía que hacer. Se dirigió hacia su habitación, pero no para esconderse. Fue a buscar algo que había guardado durante 7 años, esperando nunca tener que usarlo. El cuchillo que había escondido bajo su colchón. El cuchillo que había mantenido afilado todos estos años, por si acaso, esta noche, finalmente podría necesitarlo. El ataque comenzó 1 hora después de medianoche. Isla escuchó el primer grito de alarma desde su habitación en la torre, seguido rápidamente por el sonido de acero chocando contra acero. Había desobedecido las órdenes de Ewan de quedarse en su habitación. En su lugar, se había posicionado en un pasillo oculto que daba a la entrada trasera del castillo, exactamente donde sabía que Dougal intentaría infiltrarse. Había dejado atrás su actuación de ceguera por completo. Ya no había necesidad de fingir cuando estaba sola, y esta noche necesitaba cada uno de sus sentidos agudos. Como había predicho, 5 hombres entraron silenciosamente por la entrada trasera, liderados por Dougal MacLeod. Eran hombres que Isla había conocido toda su vida. Angus el herrero, Malcolm el cazador, Thomas el pastor, buenos hombres llevados por lealtad mal dirigida. La cocina está vacía, susurró Dougal. Podemos llegar al gran salón desde aquí. Isla sabía que tenía que actuar. Si estos hombres alcanzaban el gran salón donde las mujeres y niños estaban refugiados, podría convertirse en un baño de sangre. Salió de las sombras, directamente en su camino. Dougal MacLeod, dijo claramente. ¿Qué estás haciendo? Los 5 hombres se congelaron. Dougal la miró con confusión absoluta. ¿Isla? ¿Qué? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedo verte? Completó Isla. Nunca estuve ciega, Dougal. Fue un engaño. Pero durante años fingí para escapar de un matrimonio con Callum, y ahora estoy aquí para decirte que estás cometiendo un terrible error. Angus dio un paso adelante, su espada en alto. Nos traicionaste. Le dijiste al Campbell sobre nuestros planes. Le dije porque no quiero ver morir más hombres buenos por una causa perdida. Dougal, tu lealtad a mi tío es admirable, pero Broderick está muerto. El clan necesita seguir adelante. Bajo el gobierno de un Campbell, escupió Malcolm. Nuestros enemigos eternos, bajo el gobierno de un hombre justo, corrigió Isla. He observado a Ewan Campbell. Es mejor líder de lo que mi tío jamás fue. ¿Y cómo sabrías eso? Preguntó Thomas. ¿Has estado ciega? No he estado ciega. He estado observando. He visto todo. Las crueldades de Broderick, cómo trataba a las mujeres del clan, cómo robaba de nuestros aliados, cómo castigaba a los inocentes. Dougal bajó su espada ligeramente. ¿Por qué deberíamos creerte? Porque conoces la verdad en tu corazón. Porque viste las mismas cosas que yo vi. La diferencia es que tú tenías el privilegio de poder fingir que no las veías. Yo no tenía ese lujo. Esto es una trampa, dijo Angus, mirando nerviosamente a su alrededor. Campbell debe haberla enviado para detenernos. Nadie me envió. Vine porque no quiero que muráis por nada. Rendíos.
Hablad con Iwan, dadle la oportunidad de demostraros que puede ser el líder que este clan necesita. ¿Y si nos mata por traición?, preguntó Thomas. No lo hará. Lo sé. ¿Cómo puedes saber eso? Porque lo conozco, quiso decir Isla, porque he pasado semanas hablando con él, aprendiendo cómo piensa, cómo lidera, cómo trata a las personas, porque he comenzado a confiar en él de maneras que nunca esperé. Pero en lugar de decir todo eso, simplemente respondió, porque es un hombre de honor. Hubo un largo momento de silencio, roto solo por los sonidos distantes de batalla en otras partes del castillo. Finalmente, Dougal bajó completamente su espada. Está bien, Isla, confiaré en tu palabra. Pero si nos estás mintiendo, no lo estoy. Uno por uno, los otros hombres bajaron sus armas también. Isla sintió una oleada de alivio. Venid conmigo, dijo. Os llevaré ante Iwan. Estaba guiándolos por el pasillo cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella. Se volteó justo a tiempo para ver a otro grupo de hombres entrando por la entrada trasera, estos claramente no dispuestos a rendirse. ¡Traidores!, gritó uno de ellos, y Isla reconoció a Callum MacLeod, el hombre de quien había huido 7 años atrás. Callum se veía aún más peligroso de lo que recordaba. Tenía una cicatriz nueva en su cuello y una mirada salvaje en sus ojos. Así que la pequeña ciega puede ver después de todo, dijo con una sonrisa cruel. ¡Qué conveniente! Callum, no hagas esto, advirtió Dougal. ¿No hacer qué? ¿Recuperar lo que debería haber sido mío hace 7 años? Callum avanzó hacia Isla. Me engañaste. Me hiciste parecer un tonto por rechazar una esposa perfectamente buena. Isla apretó el cuchillo que tenía escondido en su manga. No era tu propiedad entonces, y no lo soy ahora. Eso lo veremos. Callum se lanzó hacia ella, su espada alta. Isla reaccionó por instinto, esquivando y sacando su cuchillo en un solo movimiento fluido. Pero Callum era un guerrero entrenado, y ella no. Su mano la golpeó con fuerza, enviando su cuchillo volando. Luego la agarró del brazo con un apretón brutal. Finalmente, gruñó. Voy a tomar lo que me pertenece. Suéltala, gritó Dougal, pero los hombres de Callum bloquearon su camino. Isla luchó, pateando y arañando, pero Callum era mucho más fuerte. La estaba arrastrando hacia la salida cuando una voz profunda y furiosa resonó en el pasillo. Suéltala, ahora. Iwan Campbell estaba en la entrada del pasillo, su espada desenvainada y manchada de sangre de batalla. Su expresión era absolutamente mortal. Callum sonrió, apretando su agarre en Isla hasta que ella gimió de dolor. ¿O qué, Campbell? ¿Me matarás mientras sostengo a tu pequeña espía? Te daré una oportunidad de soltarla pacíficamente. Después de eso, ninguna promesa de misericordia. Grandes palabras para un hombre cuyo clan ha sido enemigo del mío durante generaciones. Suéltala, repitió Iwan, su voz aún más peligrosa. Última advertencia. Callum se rió, pero fue un error. En su arrogancia, aflojó ligeramente su agarre. Isla aprovechó el momento, pisando fuerte su pie y lanzando su codo hacia atrás hacia sus costillas con toda su fuerza. Callum la soltó con un gruñido de dolor, e Isla corrió hacia Iwan. Él la empujó suavemente detrás de él, protegiéndola con su cuerpo. ¡Cobarde!, escupió Callum, escondiéndote detrás de una mujer. La que se esconde detrás de los rehenes eres tú, respondió Iwan. ¿Quieres pelear? Entonces lucha como un hombre. Callum atacó con un rugido de furia. El choque de sus espadas resonó en el pasillo de piedra. Isla observó su corazón en su garganta mientras los dos hombres luchaban.
Iwan era el mejor espadachín, eso era obvio. Cada movimiento era preciso, controlado, mortal. Pero Callum luchaba con la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder, y eso lo hacía impredecible. La batalla fue brutal y breve. Finalmente, Iwan desarmó a Callum, enviando su espada deslizándose por el suelo de piedra. Callum cayó de rodillas, derrotado. «¡Mátame!», gruñó. «Acaba con esto». Iwan presionó la punta de su espada contra el pecho de Callum, justo sobre su corazón. «No», dijo finalmente, bajando su arma. «Has perdido. Esa es suficiente humillación». Se volteó hacia Dougal y los otros hombres que habían bajado sus armas. ¿Seguís con la rebelión o estáis dispuestos a hablar? Dougal dio un paso adelante. «Hablaremos, mi señor. Isla nos ha convencido de darte una oportunidad». Iwan asintió. Luego miró a Isla. La intensidad en sus ojos hizo que su corazón se acelerara. «¿Estás herida?» «No, estoy bien». «¿Qué estabas haciendo aquí?» «Te dije que te quedaras en tu habitación». Sabía que vendrían por aquí. Sabía que podía razonar con Dougal. Podrías haber muerto, pero no morí. Ewan la miró por un largo momento, y había tantas emociones en su rostro que Isla no podía identificarlas todas. Finalmente, sin importarle quién estaba observando, puso su mano en su mejilla. «No vuelvas a hacer eso. No vuelvas a arriesgar tu vida así. ¿Por qué te importa tanto?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ewan sonrió ligeramente, una expresión que transformó su rostro habitualmente serio. «Porque eres demasiado valiosa para perder». No era una declaración de amor, no exactamente, pero en la manera en que lo dijo, en cómo su mano se quedó en su mejilla, en la preocupación genuina en sus ojos, Isla vio la verdad, significaba algo para él. Algo más que solo una aliada o una espía. Y aterradoramente, se dio cuenta de que él significaba algo para ella también. Los días después de la batalla traída por Dougal cambiaron fundamentalmente la dinámica del castillo. Ewan había mantenido su palabra. En lugar de ejecutar a los rebeldes, les había ofrecido la oportunidad de servirle honorablemente. Dougal y la mayoría de los hombres habían aceptado, impresionados por su misericordia y su fuerza en batalla. Callum MacLeod había sido desterrado de las tierras Campbell, una sentencia que consideraba más misericordiosa de lo que el hombre merecía. Pero el cambio más significativo fue que el secreto de Isla ya no era secreto. Durante la confrontación con Dougal, demasiadas personas habían presenciado su visión perfecta. Ya no tenía sentido mantener el engaño. La reacción del clan había sido mixta. Algunos se sintieron traicionados por su engaño de 7 años. Otros, especialmente las mujeres, entendían exactamente por qué lo había hecho. Moira, su antigua cuidadora, la había abrazado llorando. «Siempre supe que había algo especial en ti», había dicho. «Pero nunca imaginé esto». Ahora, una semana después de la batalla, Isla se encontraba en la torre más alta del castillo, mirando hacia las montañas de las tierras, altas. Era extraño poder mirar libremente sin preocuparse de que alguien la viera haciéndolo. «Pensé que te encontraría aquí», dijo la voz de Iwan detrás de ella. Isla se volteó para mirarlo. Durante la última semana habían tenido pocas oportunidades de hablar en privado. Ewan había estado ocupado consolidando su control sobre el clan y las tierras circundantes. «Me gusta la vista desde aquí», respondió Isla. «Siempre lo ha hecho, aunque antes solo podía disfrutarla cuando estaba segura de estar sola». Iwan se unió a ella en la balaustrada, sus hombros casi tocándose.
¿Lamentas que tu secreto haya sido revelado? Isla consideró la pregunta. No, es aterrador, pero también liberador. Ya no tengo que actuar constantemente, vigilar cada movimiento, cada expresión. ¿Y qué harás ahora? No lo sé. Por primera vez en 7 años, realmente no lo sé. Hubo un silencio cómodo entre ellos. El viento soplaba a través de las montañas, trayendo el olor a brezo y tierra húmeda. Isla, dijo Iwan finalmente, necesito decirte algo. ¿Qué es? Él se volteó para mirarla directamente, y en sus ojos grises había una vulnerabilidad que raramente mostraba. Durante estas semanas he llegado a admirarte, tu valentía, tu inteligencia, la manera en que te sacrificaste durante años para mantener tu libertad. El corazón de Isla comenzó a latir más rápido. Ewan, déjame terminar. La interrumpió suavemente. Sé que prometí que nunca serías forzada a casarte. Esa promesa permanece, pero quisiera pedirte que consideres casarte conmigo. No por obligación o necesidad, sino por elección. Isla se quedó sin palabras. De todas las cosas que había esperado que dijera, esto no era una de ellas. ¿Te casarías conmigo? Logró decir finalmente, sí, como mi igual, mi socia, mi esposa elegida libremente. Pero soy MacLeod, tú eres Campbell. Nuestros clanes han sido enemigos durante generaciones. ¿Y qué mejor manera de unir los clanes que un matrimonio entre sus líderes? Pero Isla, agregó rápidamente, no te estoy pidiendo esto por razones políticas. Te lo estoy pidiendo porque... Se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque me he enamorado de ti. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Isla sintió que el mundo se inclinaba ligeramente en su eje. ¿Me amas? Sí. He tratado de convencerme de que es solo admiración, respeto, atracción física, pero es más que eso. Es la manera en que ríes cuando piensas que nadie está escuchando. Es tu determinación de proteger a los débiles. Es como ves el mundo con una claridad que la mayoría de la gente nunca alcanza. Es todo sobre ti. Isla sintió lágrimas formándose en sus ojos. Iwan, yo no sé qué decir. Di lo que sientes, honestamente. Si no compartes estos sentimientos, lo entenderé. Seguirás teniendo un lugar aquí, seguirás teniendo mi protección, pero necesitaba que supieras la verdad. Isla se volteó hacia las montañas, tratando de organizar sus pensamientos. Durante 7 años había vivido en constante vigilancia, nunca permitiéndose sentir demasiado, nunca permitiéndose desear demasiado. Y ahora, este hombre le ofrecía exactamente lo que siempre había querido: libertad, respeto y algo más peligroso aún, amor. Cuando fingí ser ciega, comenzó lentamente, pensé que estaba renunciando a toda posibilidad de amor. Pensé que el precio de mi libertad sería la soledad eterna. No tiene que ser así. Y entonces llegaste, continuó, volviéndose para mirarlo, y me viste de verdad. No solo descubriste mi engaño, sino que viste quién era yo realmente debajo de las actuaciones y las mentiras. Me viste y no me juzgaste por mi engaño. ¿Cómo podría? Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Iwan Campbell, dijo Isla, y por primera vez en años sintió una sonrisa genuina formándose en su rostro. Eres el hombre más frustrante, complicado y sorprendentemente honorable que he conocido. ¿Es eso un sí? Es un tal vez. Necesito saber una cosa primero. ¿Qué? Si me caso contigo, ¿seré tu igual? Tendré voz en las decisiones del clan. Podré seguir leyendo, aprendiendo, pensando libremente. No solo te lo permitiré, dijo Iwan tomando sus manos. Lo insistiré.
Necesito a alguien que me desafíe, que me haga mejor. Y esa persona eres tú. Isla sintió las últimas barreras alrededor de su corazón comenzar a desmoronarse. Entonces sí, me casaré contigo. Ewan la acercó, abrazándola con una ternura que contrastaba con su apariencia de guerrero rudo. Isla se permitió hundirse en el abrazo, permitirse sentir segura por primera vez en 7 años. Hay una cosa más que debes saber, murmuró Isla contra su pecho. ¿Qué? Me has amado durante semanas. Yo he estado enamorándome de ti también, cada día un poco más. Y me aterraba porque no sabía si podía confiar en estos sentimientos. Ewan la separó ligeramente para poder mirarla a los ojos. Y ahora sé que puedo. Puedo confiar en ti, puedo confiar en esto. Puedo confiar en que elegir el amor no significa renunciar a mi libertad. Nunca, prometió Ewan, inclinándose para besarla suavemente. Tu libertad es tan importante para mí como lo es para ti. Mientras se besaban en la torre más alta del castillo, con las montañas de las tierras altas extendiéndose a su alrededor, Isla se dio cuenta de que, finalmente, había encontrado lo que había estado buscando durante 7 años. No solo libertad de matrimonio forzado o de obligaciones no deseadas, sino la libertad de elegir su propio destino, la libertad de amar y ser amada, la libertad de ser completamente ella misma sin miedo. Y esa libertad era el regalo más precioso de todos. 3 meses después, Isla MacLeod se casó con Ewan Campbell en una ceremonia que unió los dos clanes en paz por primera vez en generaciones. No llevó un velo que cubriera sus ojos, como era tradicional. En su lugar, caminó hacia su futuro esposo con la cabeza alta y los ojos bien abiertos. Ya no fingía ser ciega, ya no fingía ser menos de lo que era. Era Isla Campbell ahora, líder junto a su esposo, consejera, estratega y la mujer que había enseñado a un guerrero duro que el verdadero poder viene no solo de la fuerza, sino de ver claramente y actuar con honor. Y cada día, cuando abría los ojos a la mañana, ya no lo hacía con miedo de ser descubierta. Lo hacía con gratitud por haber encontrado un hombre que valoraba no solo su visión física, sino su visión para un futuro mejor, un futuro que habían elegido juntos, con los ojos bien abiertos y el corazón completamente libre.